llamada que surge espontánea en las noches de España. Vamos a ver, buenas noches, amiga o amigo, dígame. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos del mundo, dígame. ¿Encarna? Sí, encarna de noche. ¿Oiga? Sí, oigo perfectamente, gracias a que tengo... ¿Me oiga, por favor? Sí, la oigo perfectamente. Vamos a ver, amigo. ¿Encarna? Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame. ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver, directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna. Por favor, me ponga con Encarna de noche. Encarna de noche directamente puesta. Vamos ¿Encarna? a ver. ¡Sí! Oye. ¿Sí? ¿Encarna? Encarna de noche. Vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. Oye. Gracias. Gracias a todos, amigos. ¿Encarna? ¡Sí! Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito pueblo, leche! De donde es la tortilla de Algetes tiernos, perfectamente conocida por todos. Oye, Encarna. Sí. Mira, te llamamos para felicitarte por el programa, ¿eh? Gracias, amiga, por Que nos gusta mucho y tiene un programa fabuloso y extraordinario, bonita. Bueno, ¿y a ti qué te importa? ¿Cómo tengo el programa? Oye, ¿Encarna de noche? Sí. Te escuchamos el programa todas las mañanas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que Algete está ahora en Cincinnati. Sí, Nati también te escucha. Y le gusta mucho escucharlo, Encarna. Bueno, pero ¿tú qué pasa? ¿Que buscas problemas o los tienes? ¿Cómo es esto? Oye, mira, bonita. Oye. Sí, oigo perfectamente. Mira, que te llamo porque resulta que estaba yo friendo una empanadilla, ¿sabes? Porque es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego sea muy tarde y me se queme la empanadilla, me quedé yo sin escuchar el programa que me gusta mucho, ¿sabes? Y como yo en ese momento me estaba yo terminando de avión, digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, es que tengo dos chicos haciendo la mili aquí en Móstoles. En Móstoles. Y digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé, que luego me se queme la empanadilla y me quedé yo sin sentir el programa que me gusta mucho a mí, ¿sabes? Y así va la cosa mía de llamarte, porque digo, como tengo dos chicos aquí haciendo la mili aquí en el Guarrá, en Móstoles, pues digo, voy a abrir la empanadilla ahora, no sé que luego me se quemen y me quedé yo sin escuchar el Encarna de noche ese que me gusta mucho. Y como me estaba yo, que en ese momento me estaba yo precisamente terminando de aviar, que me estaba yo aviando, digo, llamo a Encarna ahora, no sé que luego me se queme la empanadilla y como tengo dos chicos aquí haciendo la mili en Móstoles, pues digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé que luego me se queme la empanadilla y me quedé yo sin llevar a los chicos al cuartel la empanadilla. Es que como tengo aquí dos chicos sirviendo en el CIR 18 de Móstoles, pues digo, voy a llamar a Encarna ahora, no sé que luego, como estaba yo en ese momento precisamente friendo las empanadillas, digo, no porque me se queman, me quedo yo sin escuchar el programa. A ver, así Bueno, vamos a ver. esa ha sido la cosa mía de llamarte, ¿sabes, bonita? Bueno, empanadilla de leche directamente al pueblo. Vamos a ver, ¿me dice el problema o...? ¿Oyes? Sí. ¿Encarna? Encarna de noche. Que digo una cosa bonita, digo que como tengo dos empanadillas haciendo la mili en Móstoles, pues digo, voy a freír a los chicos, no sé, que luego me se quemen y me quedo yo sin escuchar Encarna de Móstoles, ¿sabes? Es que tengo dos empanadillas haciendo la mili con Encarna. Y como en ese momento estaba yo friendo a los chicos, digo, no sé, que me se queme Móstoles, que tengo dos chicos haciendo la encanadilla con mili. Como tengo dos encarnas haciendo la mili conmigo, pues digo, no sea que me queme y luego no me pueda freír, ¿sabes? Así que ha sido la cosa mía de freírme, porque digo, voy a llamar a la empanadilla, no sea que luego se me quemen los chicos. Es que tengo dos mili haciendo la empanadilla con encarna, ¿sabes, Móstoles? Y digo, no sea que me se queme la encarna, que tengo dos encarnas friéndose. Digo, llamo a los chicos, me frío y luego me quemo. ¿Sabes cómo? Yo hago la mili en Móstoles, en casa, me gusta mucho. Y luego escucho empanadilla de noche. Y digo, voy a freírme ahora, no sea que luego me queme. Así ya llevaré a los chicos a hacer encanadilla. ¿Sabes, Móstoles? Y así me frío y luego ya me quemo Móstoles. Porque claro, si se me quema Móstoles, pues imagínate, empanadilla. Oye, oiga, empanadilla de Móstoles. Oye, chico. ¿Mili? Sí, empanadilla de noche directamente al frito. Oye, que me quemo. Empanadilla de día. Algete. Móstoles. Albacete. X. Directamente al piño. Oye, mira, ¿tú me sientes a mí empanadilla? Sí, lo que siento es no poder tenerte aquí para estrangularte. Bueno, mira, Encarna, cuando compremos una radio te escucharemos, ¿eh? Adiós. Adiós, y que te resuelva. ¿Qué tal, amigos? Bueno, aquí escuchando, ¿quién no ha oído esta parodia que hicieron este fantástico dúo
humorista que fue Martes y 13. Esto sucedía en la Navidad del año 85. Han pasado pues 30 años y todavía siguen estando en vigencia. Era rendir este pequeño homenaje a estos grandes humoristas. Hoy vamos a tener el privilegio de tener esta entrevista con José Mayuste, uno de los componentes de Martes y 13, actualmente ya un grupo que se separó humorísticamente y cada uno va por su camino, hacen sus obras de teatro, sus doblajes, son actores de todo tipo, y tuvimos el privilegio de que nuestra corresponsal en España, Araceli Gil, pues pudo entrevistar a José Mayuste en Zaragoza. Vamos a presentarte, Araceli. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. Pues aquí pasando frío ya en Zaragoza. Pasando frío, qué bueno. Pues todavía aquí estamos ahí a medias. También tenemos en México tenemos a nuestra querida compañera y colaboradora y copresentadora, a Laura Gil. ¿Qué tal, Laura? Hola, ¿qué tal? Aquí riéndome. Todavía, ¿no? También Lo que dices tú, han pasado 30 años y yo conozco pocos sketches que después de 30 años y de verlos 80 veces y escucharlos 80 veces te sigas riendo. Estábamos riéndonos. Ya también nuestra corresponsal en el Pacífico, que está llorando de risa. Estoy llorando de la risa. Y ahora que decía, se separaron humorísticamente, sí, uno se fue a Móstoles y el otro a freírme unas empanadillas. Uno se fue a hacer la mil y el otro a freír. Es genial, son fuera de serie, vamos, ambos dos y por separado. Sí, qué bueno, ahora vamos a hablar de ellos. Oye, Jesús, buenas noches también. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí. Pues riéndome también bajo los efectos de shock del sketch, y vaya, me ha recordado muchos sketches de los hermanos Marx, ¿no? Surrealismo puro, y que bueno, que es el que más rompe y el que más te descompone, porque es imprevisible, ¿no? O sea, es tan absurdo que te hace reír porque no lo puedes prever. Vaya, y si después de 30 años sigue estando vigente el humor, es que era genial, no puede ser de otra manera. No es un humor temporal que está de moda, sino que trasciende el tiempo. Claro. Exacto. Qué bueno. Pues Araceli, fíjate que acabamos de escuchar la entrevista que hiciste la pasada semana con José Mayuste. Tuvo la gentileza de pues recibirnos en el hotel. También actualmente está haciendo una obra de teatro como director y actor, en otra faceta que es a lo mejor menos conocida de él, pero también lleva tiempo haciéndolo. ¿Cómo fue esa entrevista, Araceli? ¿Qué tal fue? Pues la verdad que muy bien. Tuve mucha suerte porque había estado mala toda la semana anterior y tenía que haberme entrevistado esa semana. Pude hablar con él por teléfono, le expliqué pues que había tenido anginas, no había podido salir de casa, y el último día de ese domingo, por la tarde, era su última función en Zaragoza, y tuvo la amabilidad de recibirme el domingo por la mañana, a mediodía casi, era en el hotel. Y muy bien con él, muy amable, una persona, claro, altísima. Yo lo vi, no me lo había imaginado tan alto, y cuando lo vi, pues esto que le miraba y le decía, es que eres como el turrón, todos los años aparecías en casa por Navidad y nada. Es verdad. Sí, es un poco lo que nos ha contado y lo que tú le preguntas, ¿no? Que realmente es como parte de nuestra familia, ¿no? Estaba siempre presente en una de las celebraciones más importantes o más familiares que hacemos todos los españoles, que normalmente suelen ser o fin de año o el día de Nochebuena, ¿no? Y siempre, pues, o unos otros humoristas estaban con nosotros ahí compartiendo esa cena y esos turrones, ¿no? Fíjate que vamos a empezar por lo último, que es lo que nos cuenta de la faceta suya de actor que está haciendo ahora, y queríamos poner un pequeño fragmento de la obra de teatro que está representando ahora como director, ¿verdad? Y como actor, ¿verdad? ¿Es así? Sí. Sí, eso sí. Vamos a poner este fragmentito que dura menos de un minuto, que se llama Taxi. Es una obra que está dirigiendo actualmente por toda España y también como actor. Diga.
Sí. Si encuentro a alguien que quiera un pepino de 7 kilos, les pondré en contacto. Adiós, adiós. Sí, fíjate, cariño. Un pepino de 7 kilos. Seguro que son transgénicos. Por aquí estabas. ¿Y ahora mismo dónde está? ¿Quién quiere un café? Porque a mí me apetece un montón. Un cafeciño do Brasil. Un cafeciño riquiño Brasil. La, 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 la. ¡Alfonso! Alfonso se ha ido al colegio, cariño. Sí, ey, hola, ey. Ey, hola, ey, sí, sí. Tú lo que quieres es que te coma el tigre, Sí, inspector, tenía usted razón. Llevo una doble vida. Una con Carmen y otra con mi gran amor oculto, Alfonso. ¿Cómo? Que os quiero a las dos. Os quiero a las dos como nunca un hombre amado a una mujer. Bueno, a dos. Bueno, pues esta es un fragmento de la obra de teatro de Taxi que está representando por toda España José Mayuste con un éxito pues grandísimo, ¿no? ¿Qué te comentaba en esta faceta? Y ya podéis preguntar también nuestros colaboradores, ¿qué te contaba en esta fase de su vida como más seria, ¿no? En la parte de dirigir teatro y de pues actuar, ¿no? Pues él, como comenta, que se queda con el teatro. Comentaba muy bien de que es algo que él lo disfruta en el momento, porque contaba que él está en el teatro, está actuando, ve la cara de la gente, ve que se ríe o él puede observar con la gente cómo reacciona en el teatro, si le gusta, si no le gusta, una cosa y otra. Entonces decía que él estaba muy a gusto en el teatro, es lo que más le gustaba. Él decía que la tele era como más fría porque se graba, corta, no sé qué, vuelve a empezar otra vez. Y el teatro lo tienes que hacer de tirón y ya está, y ves la reacción de la gente. Entonces él decía que estaba muy contento, me comentaba que creí entender, ahora nos lo puedo asegurar, que va a estar por el resto de España hasta septiembre del 2016, que empezará en Madrid la obra. Entonces que lleva tiempo con esa obra, tiene que acabar el año 2015, empezar el 2016 y en septiembre del 2016 la obra llegará a Madrid, que será el final, pero que creo que pues que estará varios meses. Entonces, pues él estaba muy contento. Ya había estado anteriormente con La Cena de los Idiotas, que también estuvo él dirigiendo, si no me equivoco, dirigiendo, sí, y ahora estaba con esta obra. Entonces, si le gusta, si sigue, pues me imagino que seguirá en el teatro. Sí, ¿no? Fíjate que también le preguntas en la entrevista un poco por la faceta que tuvo, creo que fue el año pasado, el anterior no recuerdo, cuando actuó en Tu cara me suena, ¿no? Sí. Que también, bueno, pues hacía, pues aparte de la caracterización que llevan y cómo tienen que imitar a una serie de cantantes famosos, que realmente pues Josema no es cantante, no es más bien actor, humorista, y la parte de cantar, pero la verdad es que lo hacía bastante bien. Yo los programas que vi en alguna ocasión, sí, la verdad que lo hace bien. ¿Qué te comentaba sobre, o qué le notabas tú sobre ese tipo de actuaciones como el programa de Tu cara me suena? Pues él me comentó que fue muy duro para él, bueno, en general para todos los que están allí, pero a él principalmente, pues lo que comentaba, que él no es él no es un cantante, entonces tiene que ensayar más, tenían que estar porque claro, ellos los que trabajan en televisión lo saben, los que no somos de televisión pues no lo sabemos, pero son muchos ensayos, ensayos de voz, ensayos en escenario, y luego el día de la gala, maquillaje, muchas horas de maquillaje, luego hasta que sale el programa, que entra la gente y empiezan. Entonces dijo que realmente que era algo que era de las cosas más cansadas que había hecho, que lo ves en televisión y dices, mira, se disfrazan y cantan, pero que todo eso lleva mucho por detrás, cantar, preparar escenarios, coreografías, las horas de maquillaje, de caracterización, luego una vez que estás maquillado pues no te puedes mover hasta que no te toca salir al escenario, porque
se te puede mover el maquillaje o cualquier cosa. Entonces que fue algo muy duro